estabas contando. A ver, hoy nosotros, seres individuales de 12 meses que tiene el año, 7 trabajamos para el Estado. Al que le parezca normal eso y al que le parezca motivador para los que producimos algo en este país, bueno, la verdad que están equivocados. Acá lo que hay que hacer es bajar la carga tributaria, tratar de que el 30 o 40% de la economía que hoy está en negro, porque tenga impuestos más atractivos, pase a estar en blanco y que entre todos generemos empleo, pero porque somos competitivos, porque queremos contratar gente, modifiquemos las leyes laborales, terminemos con esta industria del juicio, hagamos que el privado gane dinero, porque el ganar mucho dinero no es pecado. No es pecado que hay en ninguna parte del mundo. No, claro, el tema es que hay que tributar por ese dinero de manera proporcional, porque la torta es una sola y hay que repartirla entre todos. Proporcional, exactamente, proporcional. Justamente. No hay por qué sacarle de más al que produce Pero más. entonces, al que ¿por es qué a mí rico? me aumenta la luz un 1000% en un año o en menos de un año y los productores agropecuarios tienen una reducción en la carga impositiva y ganan el triple en un año? O sea, no hay proporcionalidad ahí. En principio me estás hablando de dos cosas distintas. No veo en qué deba haber proporcionalidad. ¿Cómo cosas distintas? Estoy hablando de lo que tributa el Estado cada uno. El Estado saca una torta de subsidio muy grande que gracias a esos subsidios yo pagaba menos luz. Ahora, el Estado deja de pagar esos subsidios, yo, usuario, pago más luz, 3.500 pesos me vinieron en la última boleta, te cuento, y las retenciones a las exportaciones las redujeron, entonces un productor agropecuario gana ahora con $1.40, no quiero decir cuánto, la verdad que no tengo el número, pero ¿cuánto más están ganando? ¿Cuánto más quieren ganar? Pero ¿Cuánto más quieren ganar? ¿Estás entendiendo que me estás hablando de dos cosas diferentes? No, te estoy hablando de un Estado que tiene que administrar y distribuir el ingreso. Lo de las tarifas, no. Eso es una mentira. ¿Cómo es una mentira? ¿El Estado no tiene que administrar y distribuir el ingreso? ¿Para qué está el Estado? El Estado tiene que administrar las necesidades, digamos, esenciales de la sociedad y nada más. No tiene que redistribuir nada. Cada cual produce... Bueno, entonces estamos frente a un liberal importante. No, ni importante ni poco importante. Digo, ¿a vos te parece bien realmente que 7 meses de tu vida por año te lo saquen? A mí me parece bien que el Estado intervenga en favor de los que menos tienen y en favor de la clase trabajadora, no en favor de los grandes empresarios. Eso es un Estado. Pero estás mezclando los conceptos. Digo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, el problema es que este gobierno piensa como vos. Empecé la charla. Primero que este gobierno no es liberal ni se acerca a ser un gobierno liberal. Entonces, digamos las cosas como son. Este no es un gobierno liberal. De las pocas cosas que no tocó es el gasto social. Bueno, menos mal que no te escucha por vos, favor, entonces. no vendan que este gobierno es un gobierno liberal porque no lo es. No vendemos. Lo que me atrevo a consultar es, seguimos sin saber quiénes son los mercados los que deciden, como en todo el mundo, un grupo reducido, y la otra es, toda la cirugía, incluyendo la reforma laboral, hace cirugía interna con la gente. Y perdóname, lo que hablabas de las tarifas, empecé la charla diciéndote que yo no estaba de acuerdo en cómo habían hecho los subsidios y que era el único ataque al que le habían hecho en favor de bajar el déficit fiscal y que lo habían hecho en contra del sector privado. Empecé diciendo eso, o sea que no me digas que estoy a favor de lo que pasó con las tarifas porque empecé la charla diciendo que no estaba a favor. Ahora, de ahí a querer que tu luz te la pague un sector productivo de la economía, la verdad que no me parece. A ver, ¿qué querías decirnos, Miguel? El primer elemento es darnos cuenta que no estamos ante una situación económica, de crisis económica, sino que estamos frente a una situación de crisis política. Si el presidente habla y la reacción del mercado es la que es porque la confianza se ha perdido hacia la política. El segundo elemento es que, en la línea de lo que decía Adorni, acá nosotros lo que tenemos que plantearnos son precisamente esas reformas estructurales que llevan muchos años y muchos gobiernos y que lógicamente el primer paso es terminar con esta grieta nefasta, y en esto seguramente él va a coincidir porque forma parte del espacio que ha tratado de caminar por ese sendero, porque con la grieta no solo no podemos resolver las reformas estructurales pendientes, sino ni siquiera encararlo. Y el primer punto está vinculado a lo que venimos hablando. Aquí lo primero que hay que acordar es una profunda reforma tributaria que cargue... O sea, ¿coincidís acá conmigo? Coincido con que la necesidad de reforma tributaria. Hay que levantar los impuestos a la producción, a la creación del trabajo, que gravan al mercado interno, que gravan al consumo, y hay que colocarlo hacia los sectores que más capacidad contributiva tienen. Esa es la reforma y en eso creo que vamos a estar todos de acuerdo. Sí. A ver, eso de que el mercado regula todo es una gran mentira. El mercado te termina esclavizando, si puede, ¿no? De hecho, hoy vemos lo que está pasando con los salarios. Esto, la única forma de arreglarlo no es
te aumento un poco más acá, un poco más allá, sigo con la presión tributaria, te bajo los sueldos. No, acá lo que hay que hacer es crecer la torta. Tiene que haber más producción, tiene que haber más trabajo, más consumo interno. Tenemos que poder, como dice acá el amigo, ser más productivos y poder exportar en mejores condiciones. El Estado tiene que garantizar ferrocarriles, rutas para que la logística sea más barata. Ahora, entre que eso se ponga a funcionar, un gobierno lo que tiene que construir es confianza. La economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social que se basa en la confianza. Bueno, pero me da la sensación que la confianza se perdió. Se perdió, en estos días se perdió. ¿Se recupera la confianza? Porque en realidad siempre se dice que cuando se rompe la confianza, yo creo que ya está. Esto es como cuando te descubren con el amante adentro de la cama, la confianza no se recupera. No se recupera Nunca. No basta con decir, me gustó la figura. Acá podría haber habido un inicio de recuperación de credibilidad si el miércoles el señor presidente o el jueves el señor presidente salía y decía: este equipo económico no corre más, ni el equipo ni el sistema. Tenemos la necesidad de ir a un único Ministerio de Economía que concentre todas las decisiones. No puede ser que la recaudación vaya por un lado y el gasto vaya por otro. Y segundo, o sea, cambiar y poner gente con experiencia en administración pública. Los CEOs que pueden ser muy exitosos manejando una mesa de dinero o aún una empresa privada, han pretendido trasladar automáticamente los esquemas de la actividad privada al sector público. Miren cómo nos está yendo. Y el segundo elemento es la política. El grupo Mis Ojos ya no debería estar, porque la gente lo visualiza como los responsables en gran medida de decisiones equivocadas. Peña, Lopategui, Quintana. Ahí hay que poner a alguien que tenga diálogo con la oposición. Manuel, puede ser un Frigerio, un Mario Negri, Monzó, el que quieran, pero alguien que pueda garantizar ese acuerdo. Manuel, ¿vos crees también que se rompió la confianza y que completamente no se recupera? Y tomo el ejemplo acá del amigo, ¿no? Me parece que cuando uno engaña a su pareja, bueno, no hay vuelta atrás, digo, las cosas pueden seguir funcionando por un acto de buena fe y nada más. Le robo la primera frase a Miguel: esto ya no es un problema económico. Digo, a ver, si el problema era de financiamiento, el FMI ya aseguró los fondos. Y sin embargo, la situación fue empeorando. Claramente es un problema político. Con el fondo no alcanza, queda claro. Claramente es un problema político. Digo, lo que está pidiendo el mercado, o sea, pero se arregla nos prestan plata, perdón, los que producen. ¿Esto se arregla con un cambio en el gabinete, por ejemplo? ¿Alcanza con eso? El mercado pide dos cosas. Primero, lo que pide es que le den una brújula, que le muestren para dónde va el plan económico y qué van a hacer de acá a fin del 2019. Eso por un lado. Y además el mercado lo que pide es que ese anuncio se haga en cabeza de otras personas. Gisela, ¿sabes qué creo que está pidiendo el mercado? El mercado se cansó de Peña. Se cansó de que Peña hable 8:30 de la mañana, diga que todo está bárbaro y a las 10 de la mañana vuela todo por el aire. Hasta Vidal lo corrigió. No lo quiere más. Y sí, por supuesto que hay una crisis de confianza seria. ¿Sabes lo que pasa? La economía, el 99,9% se mueve por la confianza. Entonces, a ver, se Sofía, cortó la quería confianza, sí, tenés todos estos el problemas. mercado también, además, está pidiendo seguir bajando el salario en dólares en la Argentina. Por eso también la presión sobre el peso y por eso devalúan y por eso el dólar hoy está a 40. En 2015, tengo hecha la cuenta con el dólar a 34. Emanuel, que es economista, por ahí me puede ayudar a hacerlo a 40 ahora. 38 cerró hoy, así que... Bueno, a 38 lo hacemos. Pero 2015 estábamos primeros en Latinoamérica comparando con Colombia, Chile, Uruguay y Paraguay. El salario mínimo en la Argentina era de 589 pesos. ¿Y hoy? Hoy lo hice con el dólar a 34, me pueden ayudar a actualizarlo. Estamos quintos, últimos. 310 el salario nominal en dólares en la Argentina. Ese es el proyecto. Esa es la presión del mercado en la Argentina sobre el peso. Mirá, bajar nuestros salarios. A ver, una devaluación indefectiblemente empobrece a la población. Digo, discutir eso a esta altura, ver cuánto es el salario, digo, sí, está claro. Digo, por cada $600 de salario que tenías en enero, hoy tenés 500. Sí, es un horror. Digo, es así, perdiste un 15%, un 10% de poder adquisitivo. Está clarísimo, es indiscutible. Digo, el tema es, bueno, veamos cómo salimos de esa coyuntura donde tenés que tener suerte para todavía tener un salario de $500. Digo, aparte tenés un 30% de pobreza. Digo, cambiemos esto, cambiemos este esquema, porque vos me lo comparás con América Latina o con otros países, pero ¿sabés lo que pasa? A mitad del siglo XX, ¿sabes qué? Éramos quinto país del mundo en riqueza per cápita. Y hoy, ¿sabes qué? Somos 60. Estamos en el puesto 60. Bajamos 55 lugares en riqueza per cápita. Entonces, ¿sabes lo que te tengo que decir? Y la verdad que hace más de medio siglo que hacemos las cosas mal. Si la discusión se va a centrar en que ATE me corte una calle porque se echaron 600 empleados, estamos enfocando mal el problema. Bueno, Luis.
amablemente me permito ponernos en el lugar del que se queda sin trabajo hoy. Obviamente. A los 50 años está fuera del sistema, fuera del mundo. Sin duda. Pero lo que quisiera remarcar es que el que nos está mirando sabe que mientras minimizamos la pérdida de poder adquisitivo, hay gente que esta semana se llenó de plata y hay gente cercana al gobierno que se llenó de plata. Esto también la gente lo ve. ¿Quiénes se llenaron de plata? Claramente las operaciones que se vieron, cada vez que el Banco Central salía a licitar dólares, alguien los compraba. Y yo no veo colas de gente trabajadora comprando dólares. Acá había un movimiento que había gente que estaba dispuesta a apostar contra el gobierno y que ganó. Peces gordos, claro. Los mismos bancos, ¿no? Sí. Son los que salen A ver, los bancos, ¿cuándo los bancos perdieron una partida a las cartas? Ni con el corralito, ni con el corralón, ni cuando explotó la Argentina con la hiperinflación. Los bancos siempre salieron ganando y hoy vuelven a salir ganando. El sector financiero es el único que gana. El sector financiero ha ganado en prácticamente la totalidad de los gobiernos. Ahora, fíjense ustedes lo que es la paradoja, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando se termina perjudicando el conjunto del país, también ellos pierden. La acción del Galicia estaba a 64 pesos, ahora bajó a 24. ¿Saben cuánto estaba en el peor momento de Cristina? A 27. O sea, hoy el Galicia está en peores condiciones de aquel momento. Pero fíjense, ¿esto por qué? Porque el riesgo país ha pasado a los 800, porque la situación que hay es una mirada sobre lo que ocurre en la Argentina muy preocupante y todas las empresas argentinas, incluidas los bancos, han perdido valor en Quédate bolsa. tranquilo que la van a autocomprar eso y la van a volver a vender cara. Posible. Sin Ahora, ningún problema. ¿se imagina que el gobierno podría llegar ante este escenario a cambiar el rumbo o lo va a ratificar? Me agarraría de la frase que había tirado Sí. Dormi, que o lo haces de una manera o terminás haciéndola groseramente de otra. Yo creo que necesariamente ante la agudización de la crisis, y si no alcanza ni el fondo y ahora si no alcanza el anuncio de Trump o la reunión, etcétera, y continúa la situación, van a tener que cambiar gabinete sin discusión. La mejor Ahora, noticia para este gobierno es que estamos en viernes y hay que 48 horas Así que no es. se va a hablar de dólar. Bueno, Así pero es. la pregunta Sí. es, ustedes Y creo son que el exper- lunes es feriado bancario en Estados Unidos, Sí, así que... Es el Día del Trabajo, sí. Terminemos con La Luis. A ver. pregunta es, quisiera preguntarle al amable especialista, si además de llevarse puesto a los trabajadores, en esta circunstancia, se está abaratando el costo de las empresas argentinas para que queden al mejor postor, que es lo que también se dice cerca de los mercados. Pero insisto, ¿alcanza con un cambio de gabinete, Manuel? Claramente no alcanza, es lo que estamos discutiendo. Digo, tenemos problemas hace 70 años, cambiar tres caras, digo, por más que venga bien, que sea un impulso, digo, acá falta otra cosa, que falta que Programa. el mercado lea un plan, lea hacia dónde vamos. O sea, a ver, hace... A ver, pero hace este no 8 era el meses- plan. Bueno, hace que 8 está meses el plan lo va a diseñar con el hace Fondo 8 meses Monetario el dólar valía la Internacional, mitad. no lo veo muy... Hace 8 meses el dólar valía la mitad. Digo, algo estamos haciendo mal. Bueno, el mercado fue el que empujó el ustedes me dólar. hablan de los trabajadores y claramente que el trabajador sufre. ¿Qué novedad estamos hablando? Sufre el trabajador, sufre el empresario. Sí, pero no está bueno. ¿Ustedes qué se creen? ¿Que los empresarios le están pasando bárbaro hoy si no saben poner precios? pero quiere que le diga ¿Y quién quiere se que le cree diga, que da doctor, empleo? cuántas A veces ver, vi esta esta película. lógica de ¿Qué cuando le va medidas? mal al Sí. empleador, le va bien al empleado y viceversa, también Ahora, tenemos que terminar con yo esta le taradez. porque- consulto, ¿no? ¿Qué medidas tomó el gobierno a favor del trabajador en estos casi 3 años de gestión? A ver, ¿Qué puede analizar ustedes? Acabo de decirlo al principio de mi charla. No hubo ningún tipo de medida que haya sido de ajuste real del gasto público en virtud de intentar bajarle impuestos a la sociedad, sea al que trabaja o sea al que produce. Digo, no ha hecho demasiados avances en ese sentido. Sí te puedo decir que al menos el gasto social, que es lo que todo el mundo está preocupado, no lo ha tocado un solo Ahora, ¿le peso. puedo hacer una pregunta? ¿Se pueden medir sueldos como costo laboral y se puede manejar un país como una empresa por más brillante CEO que se sea? ¿Y el sueldo es un costo laboral? ¿Qué es esa aclaración? No entiendo. Y me parece que tiene un aspecto humanitario, no solo es economía Claro, la no es un vida. insumo. O Bueno, sea, está bien, yo contrato trabajadores en tal caso porque gano dinero con ellos. O sea, es humanitario bueno, pero le para redoblo, contratar trabajadores. le redoblo la apuesta. ¿El trabajador más leal, el que se pone la camiseta, vale lo mismo que otro? Probablemente no.
¿Y qué probablemente. Y probablemente entonces, no. Insisto, pero será decisión de cada empleador. No pero, entiendo a dónde bueno, la apunta. segunda parte es esta. ¿Se puede manejar un país como una empresa? Por Es decir, que no, ya está de hay moda. gasto No, pero público en los claramente no, hospitales. pero- Déjeme terminar la idea. Hay gasto público en los hospitales. Bueno, suspendamos el ingreso de la vacuna. Bajémonos el sueldo de los camilleros. Pero Camilleros. entonces, cuando los pobres vayan al hospital, no van a tener atención. Por eso, como no Están hicieron diciendo que ya nada, sacaron devaluaron y le medicamentos en bajaron el particular. sueldo a todo el mundo por igual y listo. Eso fue lo que pasó. ¿A todo el mundo por igual le bajaron? Y si todos cobramos en pesos y nos devalúan la moneda, claramente Bueno, a todos nos entonces bajaron el vuelvo de salario en nuevo al dólares. inicio de la Lo acabas charla. de decir vos. ¿Quiénes No, no. cobran en dólares en la Argentina? Los funcionarios ¿Quiénes de cobran FMI. en dólares en la Argentina? No, no sé, yo cobro en pesos. Bueno, Vos supongo que también. un productor agropecuario Vos que y yo exporta, ¿en qué cobra? ¿En dólares, En o en dólares. pesos? Bueno, entonces no le bajaron a todos por igual. No, pero vos ¿Está no claro? te- Es vos por no, ahí. no. Lo que Los Y pasa jugadores un de es Estado fútbol. tiene que estar para mediar entre Algunos un pez jugadores de gordo y un Obviamente. chiquito. Un Bueno, pez lo mismo las gordo. paritarias. Las paritarias, el gobierno dice que son paritarias No, libres, lo que pasa que a ver, igualitarias, por ley. y no es así, porque acá cada sector lo negocia a su manera, incluso el gobierno salió a decretar un aumento que quedó en realidad... No, de hecho las paritarias yo estoy de acuerdo, deberían ser libres, completamente libres. No, el Estado no tendría que intervenir en los acuerdos entre empresarios y trabajadores. No, ahí estoy de acuerdo con vos. En Bueno, los por únicos que supuesto. tiene que intervenir es cuando el Estado es el empleador. Exactamente. Bueno, no pasó, ¿eh? No pasó porque a camioneros, No, claro, por supuesto. que claro. no. digamos, le cayó hasta la infantería judicial. Sí, sí, y verdad. terminaron homologando porque en realidad aquel porcentaje quedó corto Así con la es. inflación a más del 30. ¿Estamos Así de es, acuerdo? Así es. Bueno, Nati, el presidente en la Quinta de Olivos todo el día. Todo el día sigue con las reuniones, también estuvo su asesor Durán Barba, No. quien suele... Sí, y sí, ¿cómo no va a estar Durán Barba en un momento de crisis? Cae en el momento Pero indicado. está fallando un poco, me parece, ¿no? Durán Barba, por lo menos esta semana. Sí, bueno, ahora se suma, ¿no? A estas reuniones siempre la mesa chica y en los momentos de crisis donde Macri suele pedir consejos, aparece Durán Barba, que es el asesor del presidente, y bueno, y siguen estas reuniones, ¿no? Apareció Frigerio. ¿Qué se sabe? ¿Se habló de cuál es el estado de ánimo del presidente? ¿Qué pasa? ¿Está Circuló un preocupado? ¿Está instructivo. nervioso? Circuló un instructivo de crisis para responder la inquisitoria periodística y más o menos el discurso público sobre qué elementos basarse. Esto, bueno, circuló desde esta mañana, ¿no? Durán Barbismo. Ahora, yo sostengo que la confianza se rompió y no se va a recuperar justamente por la actitud del gobierno. El gobierno no está pensando cómo salir de la crisis, cómo trabajar la economía. Está con el equipo de campaña a ver cómo comunican algo para salir adelante y ganar tiempo. Porque si está Durán Barba de economía no sabe nada. No, de pero el ministro tiene que dar una conferencia, tienen que anunciar medidas Por eso- y es el consultor de confianza de la mesa chica y del propio presidente, que no da ni un paso sin consultarle es a el Durán equipo Barba. de comunicación. Sí. ¿No? O sea, no están resolviendo el problema, están viendo a ver cómo lo maquillan y cómo lo comunican. No, pero Diputado, algunas ¿Massa medidas se van a reunió? tener que anunciar. ¿Cómo? Sí. Yo creo. Bueno, el lunes va a haber anuncios. Lo que Sí. creo es que El lunes se espera el anuncio del Absolutamente. Pensaron al COPNE. presidente Lo que- para hacer un anuncio de algo que ya Triste, estaba un anunciado spot. tristemente Un spot. y el gobierno y los mercados le respondieron con un cachetazo. Pero lo Diputado, importante es lo que se va a anunciar ahora. Sí. Y me parece que lo que está viendo es que en lugar de consensuar Sí. un programa a anunciar que hubiera sido lo correcto, porque eso implicaba seguramente el acuerdo con el Congreso, o por lo menos con los partidos de representación parlamentaria, se va a utilizar esto de la mirada de afuera. Ven, Trump está apoyándonos, está de acuerdo con nosotros para tratar de alguna manera, esquivar esa necesidad que hay de consenso y seguramente eso es lo que va a ser el eje del mensaje. El Salvo- mensaje del lunes, decís. El mensaje del lunes. Salvo que Para tengan algún poder telequinético con la oposición, no hablaron con nadie, no saben lo que piensan, Doctor, no preguntan y, nada. le pregunto al diputado, ¿se reunió Sergio Massa con Eduardo Duhalde? ¿Hubo un encuentro allí? ¿Hubo contacto? Desde el Frente Yo, Renovador. a ver, digo, tengo mucho respeto y cariño por Eduardo Duhalde. Me parece que a la agenda de Duhalde está faltando el 4 los números, ¿no? Porque ha embarcado a Roberto Lavagna, y Roberto Lavagna es un hombre muy respetuoso y no lo va a salir a desmentir, pero la verdad se quiso parar en un escenario donde él está fuera totalmente hace años. O sea, lo niega, Está no jubilado. hay un contacto allí.
¿Qué pasa, Nati, con el clima dentro de la Quinta de Olivos y de Casa de Gobierno? No, van a estar trabajando todo el fin de semana. Se dicen que las reuniones van a continuar sábado y domingo. Es muy probable Esto que... es una novedad para el gobierno. No tengas duda. Esto es nuevo. Perdón, te agrego algo más. No, de verdad, es nuevo. No, en el o sea, despido, en momentos de crisis... en el despido de Aranguren se trabajó un sábado. Son de tomarse los fines de semana, ¿es verdad? Sí, sí. Bueno, Estamos en momentos críticos. No estoy diciendo nada que no se sepa. Raro. Es raro que trabajen Es un el fin derecho de laboral semana. el fin de semana libre en algunos sindicatos. Sí, si estás administrando y gobernando un país, yo creo que no hay un minuto libre. Pero bueno, cada uno gobierna como le parece. Me parece que es una novedad que van a estar el fin de semana en Olivos. Van a estar el fin de semana, obviamente cerrando lo que van a ser las medidas que van a anunciar el lunes, preparando el viaje a Washington. El lunes viaja el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, seguramente con su equipo de trabajo, para el martes tener definitivamente esta reunión con el Fondo Monetario. Y seguramente es que lo que se habla es que el fin de semana podría haber este anuncio, posiblemente algún cambio en el gabinete. Es lo que se rumorea en estas horas, ¿no? A ver, si ya sabemos que el lunes el que habla es Dujovne, que Dujovne es el que se va a ir de viaje, Dujovne va a seguir en su puesto de trabajo. Parece, Digo, ¿no? hasta ahí Claro. Parece que él no lo van a tocar. Bueno, a las 48, 72 horas de haber firmado con el Fondo Monetario Sturzenegger ya no estaba. Si tomamos No hay nada, no hay garantía. No hay garantías. Si tomamos la lógica de este gobierno, por ahí le manda el telegrama mientras está de viaje. Así que... Hoy podría interpretarse... O no lo dejan subir al avión. No, por ahí lo suben ser. justamente para que cheque mi No esté. En el avión, bueno, te vas a tomar 12 horas. ¿Quiénes serían los que se rumorea que podrían llegar a moverse, a salir del gabinete o cambiar de roles? En algún momento llegué a escuchar que también podía ser que Sí. cambiaran de lugar Exacto. y no que se fueran del gabinete. Bueno, en este caso, obviamente, Marcos Peña, que incluso él mismo salió a desmentirlo ayer, que no iba a haber cambios en el gabinete. También Nicolás Dujovne, todo indicaría que no, porque se va a viajar a Washington. Los dos vicejefes de gabinete, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. Estos serían los que supuestamente habría cambios. Ahora, hoy por hoy, gana terreno esta idea de achicar la cantidad de ministerios. El ala política del gobierno viene planteando esto y esto es lo que están viendo si avanzan o no el fin de semana con esta idea de achicar la cantidad de carteras dentro del gabinete como una especie de austeridad, ajuste que piensa mostrar el gobierno. A esta hora a mí me gustaría saber qué estará pensando Rodríguez Larreta, qué estará pensando Vidal, qué estará pensando la UCR, Bueno, qué estarán pensando que todo lo que hacen la masa crítica de Cambiemos y están mirándolo por televisión como nosotros. Estaba pensando justamente lo mismo. Miguel, ¿vos qué pensás? Porque vos venís del radicalismo. Yo coordino la Comisión de Economía de la Convención Nacional del Radicalismo. Obviamente, nosotros tenemos una mirada muy crítica de lo que está ocurriendo. Perdió en Gualeguaychú. Lo expresamos la semana pasada en un encuentro que hicimos en el Senado de la Nación, donde analizamos previo a la corrida esta última, el impacto que estaba teniendo en los sectores sociales, la distribución, la pobreza, etcétera, cómo impactaba. De hecho, fueron extrapartidarios, inclusive a ayudarnos en el análisis. Y obviamente nosotros estamos esperando hace rato, lo hemos dicho públicamente, que haya una convocatoria a un acuerdo político, económico y social donde participen los sectores del trabajo, de la producción, los movimientos sociales y todos los partidos con representación parlamentaria, especialmente para tratar de lograr políticas a largo plazo. Yo te cuento una anécdota. Yo acabo de volver de Europa. Fui por el tema Unión Europea-Mercosur, etcétera, a reunirme con empresarios. Claro, primer asunto, me cambiaron a los 3 días el escenario internacional, porque yo fui en el medio de la pelea entre Estados Unidos y Unión Europea. A los 3 días que llego, se junta Juncker de Unión Europea con Trump y acuerdan la paz. ¿Y esto qué hace? Demora, y yo diría, vaya a saber hasta cuándo, el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Pero ¿qué te preguntan los operadores? Ninguno te pregunta si va a seguir Macri o no va a seguir Macri, si vuelve Cristina, no vuelve Cristina. 3 cosas esencialmente, diría yo, puedo extraer como común denominador. La primera, ¿van a poder pagar todo este endeudamiento que han contraído, el nivel de endeudamiento que hoy tienen? Esta es la primera. La segunda, ¿alguna vez van a poder exhibir reglas de juego claras y cumplirlas en el largo plazo? Y el tercero, una preocupación y una sorpresa
por el bajo nivel de la clase dirigente argentina. Una respuesta a la pregunta de Donofrio sobre Horacio Rodríguez Larreta. En las últimas horas, primero, negó que él fuera a ser el reemplazante de Marcos Peña. Porque se era corrió uno el de los rimento. Exactamente, sonaban por allí en los pasillos, dijo que él quiere seguir gobernando la ciudad de Buenos Aires hasta las elecciones del año que viene, y además dijo que se van a mantener todas las obras que ya están en marcha en la ciudad, que no se van a perder los puestos de trabajo de aquellos trabajadores que están en la obra pública hoy con obras que ya comenzaron, es decir, que el recorte en la ciudad de Buenos Aires no va a ser sobre la obra pública que ya está en marcha, sino que sí van a replantear las nueva obra pública. Lo que hay que decir... Le falta, a ese anuncio le falta un pedacito que no cuentan, que es, se van a mantener todas las obras que ya tengan la financiación. El resto se cayó. Con lo cual va a haber 30% de las obras anunciadas. Ahora, la verdad que lo que decías, si vos te preguntabas lo de Rodríguez Larreta, Vidal, hay un silencio enorme del oficialismo. No hay nadie, nadie. Larreta habló algo y Vidal también dio entrevistas. Y Frigerio también. Frigerio también. No, de funcionarios, claro, pero, por ejemplo, ¿qué pasa con los diputados? ¿Dónde están? Ustedes que cada vez que la ven a la gobernadora salir de gira por los medios, es porque la cosa no anda bien, porque necesita meterle aire a Cambiemos, ¿no? Y ya... sí, pero no sé si alcanza ya ahora con Vidal. Me parece que ya no sé si alcanza ni con Vidal ni con Larreta. Bueno, Larreta además es de muy poco hablar. El aporte de la Unión Cívica Radical es innegable, fue la no bronca a la política que le tiene parte de la Alianza Cambiemos. Esto, digamos, lo dicen en los de récord. No te escuché. El aporte de la Unión Cívica Radical fue darle esa energía política del debate, del consenso, de acuerdo o no, que no tiene, digamos, per se el resto de la alianza. Por supuesto, bueno, Alfonso Pratgay se termina yendo como se va, la pelea que se dio por las tarifas fue muy fuerte, el Instituto Mosconi y luego el mismo Cornejo pidiendo, junto con el presidente de la Convención Nacional, con Sapia, que se anulara el mecanismo de tarifas. Se rieron, no pasó nada, o sea, nos ningunearon. Lo quiero sumar a Manuel. La otra socia de Cambiemos, que es Carrió, después de haber dicho que se queden tranquilos que el dólar de 23 no pasa, ayer fue la única que instaló el tema del helicóptero. O sea, no va a haber helicóptero. Bueno, hubo enojo con Carrió. Igual me parece que, me da la sensación ya que está en un lugar de inimputabilidad absoluta, Carrió, ¿no? Sí, el problema es que la vota el 60% de la ciudad. Hay que ver qué pasa, hay que ver, eso pasó, hay que ver qué pasa, porque eso es un escenario distinto. La frase esa, en psicología hay una expresión que se estudia en la facultad, que son las cartas de Freud. La segunda carta de Freud se titula "No vaya a pensar usted que hablo de mi madre". Es un paciente que todas las veces que se refería a su madre decía "no vaya usted a pensar". Carrió ayer hablando del helicóptero. Ella instala "no vaya usted a pensar". Es una cosa... Lo quiero sumar a Manuel y preguntarte, ¿vos qué crees y dónde crees que debería haber cambios? ¿En qué gabinete, en qué ministerios dentro del gabinete? A ver, yo no me dedico a hablar de política y no entiendo de política. Sí entiendo lo que dice el mercado y lo que dice el termómetro que uno va olfateando todos los días, y me parece que Peña es un funcionario que, al menos en la última etapa del gobierno, le ha hecho mucho daño, ¿no? Y la prueba la tuviste ayer, 8:30 de la mañana, cuando Peña, hablando por Radio Mitre, decía que estaba todo bárbaro y que acá no había una crisis, y a las 10 de la mañana, cuando abre el mercado, se desploman todos los indicadores. Entonces, está claro que si me das a elegir un funcionario... Lo que pasa es que sería raro, pero también sería raro un funcionario diciendo sí hay una crisis, sí estamos... Digo, la verdad que no se escuchó nunca la historia que alguien diga. El único funcionario que salió con esas declaraciones. Todos los demás funcionarios, desde Frigerio hasta Vidal, hasta cualquier otro, fueron mucho más moderados. Más cautelosos a la hora de utilizar palabras. Lo que pasó de la decisión de que salga Peña fue porque el día anterior habló Macri y no le fue bien exponer al presidente con un mensaje tan corto, que fue cuando ahí se disparó el dólar. Por eso es que después sale el resto de los funcionarios a bancar la parada. Por eso es que sale Peña, sale Frigerio. Igualmente, me parece que la crónica de una muerte anunciada de Marcos Peña se da el 28 de diciembre, ¿no? Cuando se lo ve en esa conferencia de prensa patética, digamos, dada al mando de Marcos Peña, desplazando, si se quiere,
del timón de la política monetaria Sturzenegger y dándole paso a Duhovne, bueno, y a la politiquería barata dentro de la política monetaria que no debería tener ningún entrelazo, ¿no? Ahora, ¿a usted no le parece que el cambio de nombres igual choca de frente con el no cambio de la estructura? Porque, digamos, Seba Peña se queda, el modelo va a seguir siendo el mismo porque lo ratifica el gobierno y el presidente hacia los mercados. Sí, sería un cambio de vocero. Exacto. O sea, sería como cambiar de vocero y no de... Bueno, por eso eso aclaré puede que el generar mercado pide confianza. dos cosas. Pide algún cambio de funcionario, que me parece que deberían empezar por Marcos Peña, pero también exige el mercado que alguien le cuente cómo es el plan económico de acá a fin del 2019. Bueno, Porque nadie lo eso- está diciendo. Para que te cuenten el plan económico, primero tendría que haber plan económico. Bueno, eso Después hay que ver escapa... cómo se comunica. Pero este escapa no es mi- un plan, esto no es un plan del gobierno. No, estos son medidas. Son medidas. Medidas. Son ok. medidas que van tomando para, teóricamente, preparar el Pero no terreno. son medidas consecuencia de un plan que tenía el ¿Cuál es el gobierno plan? y que Sí, llevó de a acuerdo estas con el cosas. fondo, Por eso digo, eso no exactamente. es A un ver, plan. si el gobierno tenía un plan, y verdaderamente Sí. tenía un plan que tal vez lo tendría, no sé, digo, no estoy en la cocina de la política económica, pero entiendo que algún plan habría. Me Nunca lo parece en anunciaron. tal caso que ese plan tenía como base fundamental el endeudamiento que hoy es muy dificultoso conseguir. Entonces, si había un plan, se terminó y hay Claro. que barajar y dar de Así vuelta. es. Hay una decisión de último Sí. momento que tiene que ver con la decisión de que viaje a Washington también el titular del Banco Central, Luis Toto Caputo, que fue el que finalmente terminó cerrando esta negociación con el fondo y es el que tiene las relaciones con la oficina, la sede en Washington del FMI. Bueno, va a estar viajando O sea, también Caputo. O sea, ya no lo en- dejan ir solo a Duhovne. No, aparte tendrá que ver, el que hoy fija las metas de la economía argentina es el Banco Central. Hay que ver si tiene que ver con una modificación de las metas, ¿no? Pero Le si quiero dar la esto fuera- bienvenida, le quiero dar la bienvenida a Jaime, que es rector de la Universidad de Hurlingham. Gracias por venir. Bueno, yo sé que la educación en las universidades está en un momento crítico que tiene que ver con esto que estamos hablando también. Así que quería que me cuentes un poco vos cómo venís viendo esto que estamos debatiendo del gobierno y la pérdida de confianza, de credibilidad, crisis política, crisis económica. De todo esto que estaban hablando, puedo opinar que estamos muy preocupados, que nosotros vemos en las universidades una política que la Argentina ya identifica con la del fondo, que es incomprensible el modelo universitario que nosotros tenemos para ellos. Modelo de universidad nacional, pública, no arancelada, autónoma, es complicado de entender. Y la situación es compleja, bueno, ayer se demostró, hay un conflicto extendido en 57 universidades nacionales, de todos los tamaños, de todas las etapas de creación, desde la colonia, la Universidad de Córdoba, hasta las creadas en el último gobierno, las creadas en Plantaquín en la década del 60 y 70, las creadas al inicio de la democracia. Hay un conflicto extendido con una movilización ¿Qué enorme. posibilidad ves real y concreta de que se destrabe ese conflicto con este escenario que ahora estamos teniendo? Y yo lo veo muy complicado porque el gobierno está llegando tarde y mal. Digamos, lo que hace 3 meses era posible de ser atendido, me parece que el conflicto se extendió, hace 4 semanas que no hay clase, pero me parece que las noticias de la última semana además lo hacen todavía más complicado, en las necesidades del gobierno y en las necesidades de los profesores y las profesoras y los trabajadores de las ¿Y universidades. cómo te imaginas entonces los próximos meses? Que se olvide, o sea, nos olvidamos de que haya clases. La pregunta es, ¿cómo me imagino? Creo que no me lo imagino. No. Si yo veo lo que pasó en las universidades públicas en los 90, lo que terminó pasando es que era tanto ajuste y tanto recorte que lo que había era clase. Se daba clase como se podía y no había investigación, no había equipamiento. Bueno, ustedes se acuerdan. Era una pelea cambiar las lamparitas, era una discusión. Lo que pasó en Grecia fue que hasta cerraron universidades. Yo creo que acá eso no va por ese lado, pero lo que sí veo es la idea de una universidad. Bueno, el otro día en la reunión nosotros reclamamos el tema de las obras al presidente de la Nación. Nos dijo que no iba a haber obras en las universidades, que las obras estaban, que las que estaban en marcha están en marcha, todas las que están licitadas no se iban a hacer. Entonces, no hace falta mucha creatividad para imaginarse que no va a haber aula, ¿no? Les quiero preguntar, bueno, a todos, Jorge también, empiezo por vos, pero en realidad a todos, ¿cuál creen que es el sentimiento que genera toda esta situación que se está viviendo en la sociedad?
preocupación, miedo, angustia, bronca. ¿Qué creen? ¿Y qué les pasa a ustedes también? Porque también estamos todos acá adentro. En ese orden que vos lo planteaste, la angustia, la bronca, la desilusión. A ver, desinvertir en educación y fundamentalmente las universidades nacionales es pegarse un tiro en un pie, porque justamente es la base del crecimiento que tenemos que tener para adelante. Si nosotros no tenemos cuadros, no tenemos educación, no tenemos formación de profesionales, ¿qué vamos a hacer en el futuro? ¿No? Es seguir postergando el progreso. Bueno, además ahí hay un punto, Gisela. A un docente universitario no le podés exigir reglas de trabajo por productividad, ¿se entiende? Con todo el respeto al que maneja todavía un torno, un docente universitario tiene otro paradigma del trabajo. Miguel. Yo te diría, en lo general, acá se había generado precisamente una expectativa de cambio muy grande en la sociedad. Y objetivamente hay una sensación de defraudación, por eso cuando vos pones calificativos... Primero vos decís que eso debe ser lo primero que se siente. El primer sentimiento. El segundo que yo noto en la calle hoy, he notado mucha tristeza y mucha preocupación. En términos universitarios, no solo el tema de las obras se paran, sino que muchos laboratorios de punta dejan de poder moverse porque la situación del dólar les lleva a niveles infernales los reactivos, los repuestos de la aparatología. Hay mucha aparatología importada que se utiliza en los laboratorios de investigación e insumos importados que, por supuesto, tendrían que hacer pensar que en lugar de reducir los presupuestos, hay que aumentarlos. Acá claramente nosotros, de la universidad ha surgido los profesionales que integran el INVAP. Nosotros estamos exportando tecnología de punta, nos enorgullecemos porque le ganamos a los franceses o a los iraníes las licitaciones en Holanda, ¿no es cierto?, la última vez, y objetivamente tenemos nichos muy importantes que deben ser fortalecidos. Si hablamos de la famosa revolución exportadora y demás, pensando en que se está viviendo ya en el mundo la nueva revolución industrial 4.0, el eje central es la investigación y la universidad. Por eso me preocupa no solo el tema universitario, sino me preocupa el sistema científico-tecnológico en términos generales. El desmantelamiento del INTI es una barbaridad. Uno de los reclamos... En función de lo que usted está diciendo y de su historia y de la historia de la Unión Cívica Radical, ¿qué lectura hace del rol del radicalismo en este ajuste brutal, sobre todo al sector universitario? Ayer movilizó la Franja Morada, desde ya, que sigue la Federación Universitaria Argentina, que está controlada por la Franja Morada, es mayoritaria, llamó a movilizar, obviamente. Se da una paradoja insólita. Estamos a 100 años de la reforma universitaria y 50 años de la fundación de la Franja Morada. Y están ocurriendo pero fue lo mismo. El radicalismo tiene esos vaivenes, ¿no? Porque de la Rúa intentó hacer lo mismo con un Ricardo López Murphy. 48 horas López Murphy porque la Franja tomó el Comité Nacional. Así es, así es. Por eso le pregunto, ¿por qué es el radicalismo? Por eso estamos donde estamos. Una visión concreta de lo que debería ser la educación y los convenios con las universidades nacionales. Yo vivo en Pilar, ¿no? En Pilar está el parque industrial más grande de Latinoamérica, hoy con una capacidad, funcionamiento, un 40% de su capacidad instalada. Hoy, si yo fuera intendente, estaría trabajando con todas las universidades nacionales generando polos de capacitación, unidades de vinculación tecnológica, claro, porque cuando se la educación te dicen abogado, ingeniero, psicólogo, no. La universidad tiene que servir para capacitar a los trabajadores, para que ese trabajador que hoy va por el mínimo, que carga bolsa, acceda a niveles superiores, que tenga una capacidad laboral y que pueda cobrar más. Esto es la universidad, ¿no es cierto? Y que forme a los cuadros que puedan formar después a los trabajadores. Me faltó... se me fue, Manuel, se me fue. Bueno. Te pregunto vos que no me contestaste la pregunta que yo les había hecho a todos. Se fue a dar clase. Se fue a dar clase. Me la perdí. El otro día, me la perdí. Entre los reclamos del otro día estaba el de los laboratorios, el del funcionamiento de los laboratorios. Y además todos los laboratorios que las universidades tienen que importar, que cuando vos los cotizás era a 9, después a 17, a 25, y hoy es imposible. Entonces, también hubo un reclamo referido a eso en la reunión del otro día. Jaime, vos sos parte, ¿no?, de esto que está atravesando como conflicto, y yo preguntaba cuál crees vos, más allá de cuál es tu estado y tu sensación respecto de lo que está pasando. ¿Que tenés miedo, estás preocupado, estás angustiado? A mí hay una profunda angustia por cómo está viviendo el país. Nosotros somos
somos una universidad del conurbano, vemos cómo prolifera la venta de galletas, la venta ambulante, el pedido, el mangueo, vemos cómo disminuye la changa, vemos lo que le pasa a nuestros estudiantes, que te dicen, mira, cursaba 3 materias, pero puedo venir a 2 porque no tengo para el colectivo. El 50% de los estudiantes nuestros son papás o mamás, entonces tienen la obligación de ellos, pero la obligación con sus chicos, o sea que la situación es muy complicada, en el conurbano lo veo dificilísimo, creo que el gobierno tiene la llave para atender esto, tiene que atender a los trabajadores, tiene que atender a las universidades. Nosotros hicimos un reclamo muy fuerte por las becas también. Ahora, entiendo yo que del lunes no debería pasar entonces un anuncio que genere algo de algo. Gisela, un poquito de confianza en algo, ¿no? Recién están tomando la decisión, me comentaban los que están cerca del presidente, que Mauricio Macri mañana va a estar todo el día en la Quinta Olivos, va a ser un desfile de funcionarios. Está previsto que vayan Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. También va a estar seguramente Emilio Monzó, hoy titular de la Cámara de Diputados, y Federico Pinedo también por el parte del Senado. Seguramente va a haber visitas de dirigentes muy cercanos al presidente de la Nación. Están analizando cuáles son los pasos a seguir. Recordemos, el ala política del gobierno es la que quiere que haya cambios dentro del gabinete. Y obviamente esto enfrenta a lo que está diciendo Marcos Peña de que no va a haber cambios y que el presidente va a seguir con este mismo equipo. Ahora, yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué habría que creerle a este gobierno si en realidad vienen mintiendo sistemáticamente desde la campaña electoral? Digo, ¿por qué ahora diría la verdad o pensaríamos que está diciendo la verdad? Un pequeño punto a favor de la UCR. La primera que tanteó la mesa de diálogo social en el arranque del gobierno fue la UCR. Sí. Nunca se dio. Y la vez que se hizo con sindicatos, empresarios nacionales sobre todo, fracasó. Así es. Esto está claro y es reciente, no hace mucho tiempo. La idea también es ir por ese lado. ¿Qué les podrán pedir a Larreta y a Vidal? Una buena, por lo menos se ve que Macri está escuchando Crónica y se avivó y los convocó, ¿no? Esa puede ser una. Yo creo que Macri cada vez es más parecido a Sampaoli, ¿no? No maneja nada, nadie le cree. Falso 9. El falso 9. Claro, a ver, si mañana me plantean el cambio completo de gabinete, pero no me dicen para qué y hacia dónde vamos, es más de lo mismo, cambian los comunicadores. Bueno, pero ahí hay un punto, y Natalia me va a poder ayudar y sabe mucho más que yo en esto, pero Marcos Peña y Duhovne hoy son quienes están llevando adelante, si se quiere, el comando económico. Sí. Luis Caputo, que se sume ahora al viaje a Washington, tenía poco margen de maniobra, no mucho más allá de las órdenes del jefe de gabinete y de Duhovne en materia económica, ¿o no? Sí, además, ahí el cambio sería importante. Que el acuerdo con el fondo está firmado por Hacienda y por el Banco Central. Claro. Entonces él va en reemplazo de Sturzenegger en aquel momento. Ahora, eso de los viajes se puede interpretar en los años 60. A ver, hoy... No necesitas viajar, claro. Claro, a ver, todos los bancos pero ¿sabes qué pasa? Pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes que necesitas la foto? Claro, es la foto. O sea, se va a buscar la foto para allá comunicar. saben todo. A ver, todos los países tienen un embajador acá que todos los días, llámense, Argentina es un desastre. Cada banco tiene acá un contacto en los Estados Unidos y en la banca de Nueva York y le está diciendo esto no arranca ni embajada. Claro, pero voy al punto de nombres sí, nombres no. Me parece, le pasó al gobierno de Cristina Kirchner en su momento. ¿Recuerdan antes de que asuma Kicillof? Había un equipo económico con 5 personas que opinaban distinto y que supuestamente tenían que llevar adelante un proyecto económico común. Echegaray por un lado, Felisa Micheli por el otro, Mercedes Marcó del Ponte en el Banco Nación en su momento. Bueno, me parece que ahora también lo que se está reclamando, ya sea el mercado o la sociedad, es que haya un comando de la economía unificado. Bueno, es que en realidad el gobierno ya lo decidió, lo puso al frente, no olvidemos, del equipo económico a Nicolás Duhovne. Bueno, fracasó, no, evidentemente. Pero eso es la formalidad. Exactamente. Acá lo importante es unificar sí, y que haya un ministro fuerte con experiencia en administración pública, en administración del Estado. Y pero el ministro responde al presidente de la Nación, el que manda es el presidente. O sea, cualquiera que sea el ministro, el que manda, digo, acá qué pasa con el presidente es el tema. Acá el superministro es Marcos Peña, que está por encima de Duhovne y de todos los demás. Es más, no sé si está a la par del presidente en la intimidad, ¿no? Porque tanto poder me da que pensar. Ahora, hay un responsable, el responsable falló.
O sea, no se trata de cambiar ahora las piezas abajo. El problema es arriba. Aparte, no sé, la responsabilidad política, pregunto yo, ¿no es siempre primera y última del presidente de la Nación? Bueno, hacemos un minuto porque está